tema de supuesto golpe de Estado. En este tema de golpe de Estado también están a la orden del día las persecuciones, tenemos una expresidenta presa. Entonces está mostrando un país que no soluciona sus problemas, que no busca una vía conciliatoria, sino que vive hostigando e instigando hacia la polarización de una sociedad. Y en eso disiento, porque escuché por casualidad, antes de ingresar, lo que decía el vocero de la presidencia, que culpaba al comité cívico, que a la gente, al ciudadano cruceño, a las instituciones, que nos gusta estar en problemas, que queremos polarizar, que queremos dividir. No, esta línea viene de parte del gobierno y es una conducta constante. Ocurrió durante el gobierno del expresidente Evo Morales con este caso. Incluso se buscan narrativas, casos, hechos, para buscar esta confrontación y polarizar. Y en el presente tenemos exactamente lo mismo. Alguna decisión tiene sí que tomar el gobierno. No sé, yo no soy técnica, no tengo un conocimiento específico como abogada, no podría discutir si es de carácter vinculante o no, pero sí sé que no puede quedar sin una decisión y resolución. Y en caso que el gobierno no tome decisiones, es remitido a la Corte Penal y ahí tiene otro tratamiento. Senador Torres, le voy a pedir al diputado Arce que nos aguarde unos minutos. Senador Torres, ¿cómo ve usted la situación? Porque se podría complicar el caso en el hipotético de que Evo Morales vaya a parar a la Corte Penal Internacional. Es decir, allí lo que en estos momentos es una recomendación podría terminar en una sentencia que terminaría a la justicia internacional buscando a Evo Morales por donde esté para, en el caso hipotético que se dicte una sentencia en su contra, tener que ser llevado a una cárcel internacional, ¿no? ¿O usted cree que ya es ir a los extremos hablar de la Corte Penal Internacional? Junior, entiendo que la senadora Reck no es abogada, por ello es que ella incurre en imprecisiones, inclusive de uso de terminología. Cierto que cuando uno no es abogado no puede precisar, pero hay que aclarar que de lo que estamos hablando es de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la que además se dice que tiene carácter reservado. No conocemos cuál es el tenor, cuál es el contenido de este informe. Este informe, llegado el momento, si es que efectivamente existe, pues pasará no a la Corte Penal Internacional, sino pasará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos no impone penas privativas de libertad para nadie. Si bien es cierto, tiene carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio de esas sentencias, pero además debe quedar claro que no impone que estos juicios son contra el Estado, no es contra personas. De modo tal que seguramente será, si es que se evidencia, será el Estado boliviano el que sea sancionado y en todo caso el Estado boliviano tendrá que repetir esta acción contra aquellos ciudadanos que presuntamente habrían incurrido en alguna vulneración de derechos. De modo tal que este es más o menos el contexto en el que se irá desarrollando. Y esto no, para que nuestros televidentes no confundan, esto no va a la Corte Penal Internacional. Para nada. Estamos hablando de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta primera instancia, si se quiere, es la antesala para que luego los informes que pueda emitir pasen a la Corte Interamericana, que es la instancia que substancia precisamente los juicios cuando así estos lo ameriten.
Gracias, don William Torres, senador. Gracias, senadora Senta Rec. Gracias igual al que nos dice que no nos bajan el audio aquí. Estábamos coordinando alguna edición. Gracias, senadora. Su despedida breve, por favor, y luego su despedida, senador Torres. Bueno, quiero puntualizarle al senador Torres que aunque yo no sea abogada, tengo lectura y además soy una persona interesada en los derechos humanos y vengo trabajando por largos años. No se trata de desmerecer a nadie, porque aquí lo que estamos haciendo es buscar en realidad la verdad, ¿no? Y cuál va a ser el camino. Entonces, yo he escuchado además importantes opiniones, por ejemplo, del abogado Gary Prado, que ha seguido el caso por años y es conocedor del derecho internacional. Además que, bueno, los abogados tampoco no conocen exactamente cómo son los mecanismos a nivel internacional, si no son especializados en derechos humanos. Y sí, esto sé que va a pasar a otras instancias, que es remitido por la misma Corte. La Corte hace su esfuerzo hasta un límite. Cuando ese límite no tiene respuesta de parte de los gobiernos, hay otra instancia, porque es el mecanismo mismo de las organizaciones de derechos humanos. Y en esa instancia se toman otro tipo de decisiones, porque un Estado no puede dejar sin resolver un caso. Entonces, la Corte Interamericana termina su trabajo y su jurisprudencia y lo remite. Es lo que tengo en conocimiento y lo que me han informado incluso abogados que son internacionalistas. Bueno, si el gobierno quiere ser ciego, no quiere ver y cree que no va a pasar nada, también, ¿no? Uno puede tener la política del avestruz. De todos modos, es un tema que no está en nuestras manos, no está tampoco en manos de la justicia boliviana por el momento, está en manos de instancias internacionales y eso va a tener una resolución. Y bueno, agradezco el espacio, Junior. Muchas gracias por la gentileza de haberme permitido tener una opinión y gracias a todos, a la audiencia y un saludo al senador Torres. Gracias, senadora Rec.